Jorge, mi querido Jorge Meléndez, ya vamos a empezar nuestra mesa en lo que llega Temoris Greco. Salvador Frausto. Más activo que de costumbre. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto verte. ¿Cómo te fue este fin de semana? Bien y mal. Mal porque murió un compañero mío de la Facultad de Economía, que era poeta. No sé por qué estudió economía, pero se llamó Antonio del Toro, un excelentísimo poeta, y murió ayer seguramente, y leí, y pues era un amigo verdaderamente brillante, con problemas en una mano, tenía problemas desde chico, pero hacía una poesía verdaderamente buena, sublime, profunda, humana. Uy, qué pena escuchar eso, Jorge. Así es, pero por el otro lado, aquí estamos listos para los asuntos que ya nos mandó doña Adriana Buentello. Excelente, y además estoy viendo que ya se está conectando don Salvador Frausto también, ya está frente a la cámara. No, está en su casa. Yo pensé que andaba luego en su camioneta o en su carro. Es que ya me regañaron en Twitter por conectarme manejando. Tienen razón, a lo mejor los colegas que dicen que no se debe. Sí, bueno, qué bueno que ahora estás ya más tranquilo, sin tomar riesgos. Exacto. ¿Qué tal? Bueno, pues qué gusto. A ver, vamos a empezar. Yo creo que, bueno, el tema más importante de ese fin de semana que empezó el viernes al final de este programa es el de la toma de Ferrosur, bueno, de un tramo de poco más de 100 kilómetros que estaba bajo control de Ferrosur, que es una empresa que pertenece al Grupo México de Germán Larrea, y que, bueno, fue intervenida, fue ocupado ese territorio, pero, bueno, esos tramos de ferrocarril, pero a lo largo del fin de semana, pues ya vimos como si se cumplieran los peores pronósticos, ¿no? Aquellos que decían que ya íbamos a vivir en el maoísmo total, que iban a empezar las expropiaciones y toda la gente va a perder sus cosas, sus propiedades. ¿Ustedes qué opinan de esto, Jorge? ¿Qué te parece la explicación que dio el presidente esta mañana? Pues dándole contexto a lo que realmente ocurrió, que no es una expropiación, y el manejo que se produjo en este fin de semana por parte, pues, de los comentaristas de siempre en la derecha. Lo acabas de decir muy bien, esto último. Los comentaristas de siempre, entre ellos el señor Riva Palacio, hablan de expropiación, de que ya vamos rumbo, no al maoísmo, pero sí a el ejemplo venezolano y demás, porque si fuéramos rumbo al maoísmo chino, pues a lo mejor sería importantísimo, porque China produce mucho más que Estados Unidos, le va a ganar la carrera económica sin duda a Estados Unidos. No lo digo yo, lo dicen economistas como Paul Krugman, premio Nobel en esos casos, como Stiglitz, también de Estados Unidos. Entonces iríamos a una situación económica poderosísima, que a lo mejor nos tendrían que pedir los estadounidenses permiso para muchas cosas en lugar que nosotros lo hiciéramos. Pero es totalmente falso. Y en la prensa hay, y lo cito porque creo que la gente tiene que leerlos, hay 3 colaboraciones, una de Julio Astillero, que anda afuera, pero está al tanto de las cosas, otra de Violeta Vázquez,
que plantea muy bien cómo el artículo 27 constitucional no solamente puede permitir, y está planteada la expropiación, pero dice que en este caso no se trata de una expropiación, sino una situación que lleva a la utilidad pública para que el corredor intraoceánico o interoceánico pueda llevarse a cabo, que es un sueño desde la época porfirista. Y un artículo en Milenio, ahí está uno de sus representantes, de Viri Ríos, que nos plantea correctamente que hasta en Estados Unidos hay expropiaciones. En todas partes del mundo hay expropiaciones y no causan el espanto que causan aquí. ¿Por qué causan aquí espanto estas cuestiones? Porque los medios, sobre todo los medios impresos y los medios televisivos, están en manos de empresarios que tienen no solamente temor, sino echan leña a una hoguera para que el señor López Obrador se quede en entredicho y quizás en las próximas elecciones pueda perder adeptos para el 2024. Yo creo que todo es un montaje, como ha sucedido desde el principio de este gobierno. Recordemos que han dicho, bueno, ya llegó López Obrador, va a expropiar, y uno se pregunta, bueno, son tan mentirosos que este señor Germán Larrea, en el sexenio de López Obrador, ha ganado como en ningún otro sexenio, y que le quiten 120 kilómetros de un ferrosur que lo utiliza únicamente para su negocio minero y ocasionalmente, pues es nada. Pero ya sabemos que los empresarios, si tú les quitas un centavo, hacen un escándalo espantoso. Entonces, nuestra audiencia debe informarse bien, y yo insisto en que hay que ver el artículo de Viri Ríos en Milenio, de Violeta Vázquez en Sin embargo, y de Julio Astillero en La Jornada. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿tú cómo ves? ¿Tú crees que esta actitud que el presidente López Obrador describió en Germán Larrea, que estaba exigiendo 9.500 millones por el uso de ese tramo, que no toma el teléfono, que prácticamente hizo pues todos esos gestos de desprecio hacia los funcionarios públicos? ¿Será que Larrea no imaginó que el gobierno, o sea, que el presidente López Obrador estaba dispuesto a utilizar todas las herramientas que le da el gobierno, que el Estado mexicano tenía la voluntad de llamarlo al orden si él pues actuaba de esta forma? ¿Será que estará sorprendido ahora? Fíjate, Temoris, en primer lugar, qué gusto estar en este espacio con ambos periodistas, con Temoris Greco y con Jorge Meléndez. Y bueno, pues me llama la atención poderosamente dos asuntos sobre este tema. Uno, el discurso del presidente López Obrador, que prácticamente dice, bueno, el asunto ya está en una mesa de negociaciones entre funcionarios designados por el gobierno federal y la gente de Germán Larrea, de Grupo México, para poder resolver los asuntos que tienen que ver con pues esta toma de control temporal que está haciendo el gobierno federal de un tramo del tren que está en posesión de las empresas relacionadas con Germán Larrea. Más allá de eso y de que se asustó mucho el conservadurismo mexicano con el tema de la expropiación, y como bien ya lo han
señalado en distintas columnas, tanto Julio Hernández Astillero como Violeta Vázquez Rojas y como Viri Ríos, como bien dijo Jorge, explican bien, no se trata de una expropiación. El tema está en una toma de control temporal, que me parece que una de las lecturas que le podemos dar es el equilibrio que ha intentado ejercer el presidente López Obrador con ciertos empresarios que se creían todopoderosos, que movían los hilos de este país y trataban a los políticos, incluso a los presidentes, como sus empleados. El asunto en ese terreno está cambiando definitivamente. Me ha tocado estar en mesas de conversación con funcionarios de administraciones anteriores o con analistas políticos que conocían bien a los funcionarios de los sexenios anteriores, que comentan un gran enojo dentro de las cúpulas empresariales en México, que era cómo alzaban el teléfono y les hacían los favores que querían los secretarios de Estado, incluso el presidente de la República, líderes de los congresos federal y estatales, y esa circunstancia está cambiando. La división entre el poder político y el poder económico es una de las promesas que hizo el presidente López Obrador, y me parece que es una de las que están moviéndose de manera importante, porque si le van a dar además el banco grande, Banamex, al grupo de Germán Larrea, si está ahí en esa jugada y tiene otra serie de negocios con el gobierno federal, no se somete a las reglas, no toma las llamadas, pide dineros, cantidades de dinero exorbitantes, pues entonces estamos frente a una circunstancia de sometimiento del poder político frente al poder económico. El mensaje que está mandando el presidente López Obrador es muy claro: no hay sometimiento del poder político frente al poder económico y se tienen que seguir las reglas de negociación que se establecen desde los ámbitos jurídicos correspondientes, que en este caso son los que faculta la Constitución. Y en segundo lugar, y lo digo brevemente, cómo se alimentó la narrativa de la oposición frente al fantasma de la expropiación que no existe, pues es un discurso dirigido a ese 30% de la población que secunda y respalda al PRI, al PAN y al PRD, y que, pues, donde están incubados los antiobradoristas, digamos, de cepa, que no va más allá de ese sector. Ahí se queda esa narrativa, y es la misma narrativa que oíamos en el 18, con cosas tan absurdas como que iban a los ricos, si les sobraba un cuarto, les iban a meter 2 o 3 mexicanos pobres, hasta en la tina les iban a meter, y si tenían sillones, los iban a dormir en los sillones. Y esa narrativa es real. Nuestro público, yo la llegué a escuchar de mucha gente, y está en los sectores panistas, del mismo modo que ahora circulan estos rumores y se van hasta el YouTube y a las redes sociales a decir: ahí viene la expropiación del dictador maldito. Entonces, eso es falso, absolutamente. Igual que Jorge, recomiendo leer a Viri Ríos, a Violeta Vázquez Rojas y a nuestro querido Julio López Astillero. Por el otro lado, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esta mañana ya salió esta información muy, muy preocupante de que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha sido sometido al espionaje, no con cualquier sistema de espionaje, sino específicamente con Pegasus, el mismo que desde 2017 ya se denunció que fue muy empleado para espiar a activistas y a periodistas, y que este año también hemos tenido varias denuncias. Se ha empleado para espiar a la gente del Centro Pro de Derechos Humanos, a Raimundo Ramos, un activista muy importante y muy expuesto a la violencia en Tamaulipas, o también a un periodista de un portal informativo. El presidente ha descalificado estas denuncias en varias ocasiones, atribuyéndolas siempre a que son, de que si se producen, pues entonces son parte de procesos legítimos, porque, por ejemplo, dijo en el caso de los funcionarios del PRO, que bueno, que andan en actividades ilícitas, así lo dijo. Y también descalificó, por ejemplo, al Ricardo Rafael, que es otro de los espiados.
saliéndose del tema del espionaje, empezó a mencionar, a colocarlo dentro del bando conservador, en sus palabras. ¿Qué es lo que está pasando? Si también van sobre Alejandro Encinas y de acuerdo con la empresa que es la fabricante de este sistema de espionaje, que es NSO Group, una empresa israelí que también protege a Tomás Herón allá, en México solamente instituciones gubernamentales y en particular la Secretaría de la Defensa Nacional es la única que actualmente tiene Pegasus en funcionamiento. Y de hecho, la Sedena, de acuerdo con la información que ha provisto esta empresa israelí, es la que más ha empleado Pegasus en el mundo para hacer esas tareas. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, no hay un control en las actividades de Pegasus, no hay manera de evitar que sea empleado contra personas inocentes, contra activistas y periodistas o cualquiera. Pues yo creo que no, mi querido Temoris y Salvador. A mí me parece que ya de verdad deben meterle la mano ahí. Es decir, todo lo que tú has dicho es muy correcto y el señor López Obrador podría decir, pues es que mis críticos y estos señores defensores de derechos humanos dicen que los espían, pero no es cierto, nosotros no. Yo creo que el espionaje en México es una realidad que lo hemos sufrido muchos, antes de manera pues muy torpe e incipiente. Pero hay libros en donde se muestra con los propios documentos de la Dirección Federal de Seguridad cómo éramos espiados muchísimos, ¿no? Y digo yo porque, bueno, yo participé bastantes años en el Partido Comunista hasta que se disolvió, ya después no volví a participar en ningún partido, pero había un espionaje, incluso creo que dentro del Partido Comunista había topos que mandaba la propia Federal de Seguridad, que se hacían pasar por dirigentes y recibían cosas. Yo, incluso cuando investigué el caso de Manuel Buendía en el Café La Habana, me encontré a un sujeto que le decían el gato por sus ojos verdes, que espiaba en la Facultad de Economía. Yo, gato, ¿qué pasó? ¿Y qué eras aquí? No, pues lo mismo que he hecho siempre. Estoy en la Federal de Seguridad y espío. En el caso de este instrumento israelí, que no se utiliza como debería de utilizarse, porque los israelíes no lo hicieron justamente con ese sentido, sino con el sentido de espiar mucho más, se sigue usando. Ahora sabemos que al señor Alejandro Encinas lo han espiado durante largos años. Él ha dicho que, bueno, se fue con López Obrador para cambiar el país, todo eso, pero no hemos podido descubrir muchísimas otras cosas del caso Ayotzinapa, por ejemplo, porque justamente los militares manejan muchas de estas cuestiones que no salen a la luz. Yo creo que es el momento de decirle al señor López Obrador que ya basta y que se acabe con este sistema de espionaje y que salgan a la luz muchas cosas que todavía están ahí metidas y que de repente se ponen al descubierto porque hay otras personas que sí dan información de este tipo de cuestiones. Y ya basta que los militares tengan solamente en sus manos este tipo de inteligencia que no debe usarse para estas cuestiones, sino para la seguridad nacional. Y aquí los que estamos y otros más, no estamos en contra de la seguridad nacional, sino al contrario, estamos tratando de que se ponga al descubierto a toda una serie de rufianes. Por ejemplo,
Esto de los ferrocarriles, bueno, es absurdo que el señor Ernesto Zedillo Ponce de León los haya privatizado y luego él se haya vuelto socio de una empresa ferrocarrilera en Estados Unidos y esté recibiendo dinero de una cosa que privatizó. Eso sí es lo que hay que descubrir y no lo otro que está haciendo este sistema israelí que se utiliza de muy mala manera. Gracias, Jorge. Salvador, como tú sabes, en otros países el uso que le dan distintas agencias de inteligencia a los sistemas de espionaje es verificado, es controlado, es vigilado por comités del Congreso, por ejemplo en Estados Unidos, o comités parlamentarios en los países europeos. Aquí, ¿quién vigila el uso que las agencias de inteligencia le dan al espionaje, a la intervención de comunicaciones? ¿Cómo es que no parece haber manera? O sea, ya cuando están espiando a los mismos funcionarios, altos funcionarios del propio gobierno, otras secciones del gobierno, es que pues, las cosas parecen que están muy mal, ¿no? Sí, yo creo que es momento de que se impulse una discusión seria acerca de tener un comité en el Congreso mexicano para que revise cómo se están utilizando los servicios de inteligencia y los servicios de espionaje en nuestro país, porque son graves estas denuncias. Debería ser aclarado si Pegasus, el Pegasus que está en manos del ejército, de la Sedena, es quien está espiando a estos personajes, a los funcionarios, a los activistas. Si hay una orden judicial de por medio para hacerlo, el Congreso sería la instancia adecuada para poder informarle a los mexicanos y tener un control sobre la utilización de todos estos servicios, porque también pues entiendo, pero no me queda del 100% claro, que Pegasus podría apagar los sistemas que le vendió al gobierno en sexenios pasados, que ya se ha dado cuenta que en algunos estados y en algunas instancias de gobiernos han sido robados en el cambio de gobierno, cuando ya se iba los funcionarios del presidente Peña Nieto y llegaban los funcionarios de Andrés Manuel López Obrador, fueron sustraídos de manera ilegal algunos de estos aparatos de espionaje, y yo entendería que se sobreentiende, digamos, a partir del reportaje de hoy del New York Times y de otros reportajes que han salido recientemente, que estos servicios podrían estar ya no en funcionamiento. Sin embargo, no me queda del 100% claro que no puedan estar siendo utilizados para espiar a enemigos políticos. Entonces, una aclaración 100% transparente solo puede provenir de un poder alternativo al poder ejecutivo, porque las declaraciones del presidente López Obrador pues dejan en duda y quedan en una laguna en la cual no podemos saber en qué se están utilizando, porque se limita a decir que la Sedena, el ejército, el Estado mexicano hace labores de inteligencia, pero no de espionaje. Y luego, como remate de este asunto, pues se ha generado en el imaginario colectivo unas acciones de espionaje quizá mayores de las que realmente existen no solo Pegasus, sino otros sistemas. A mí mismo y a algunos colegas del periódico Milenio nos han llegado mensajes que dicen, aquí va un código, ponlo para que puedas dar de alta tu nuevo dispositivo celular y acceder a WhatsApp, o están intentando abrir tu WhatsApp en otro dispositivo, y sin duda pues no tenemos, no he comprado yo ni mis colegas otro dispositivo, ni hemos utilizado nuestros dispositivos en otras computadoras extrañas a las habituales. Entonces, hay una serie de fenómenos sobre el espionaje que abonaría muchísimo tener una comisión en el Congreso mexicano para poder supervisar y dar seguimiento a estos procesos, Temoris. Gracias, Salvador. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, pero como siempre es el momento del tradicionalísimo postrecito.
Jorge Meléndez, ¿qué postrecito nos tienes? Yo me sumaría a lo que dice Salvador, pero yo creo que este comité también tendría que haber ciudadanos en el comité, no solamente el poder legislativo, porque luego el poder legislativo se somete con mucha facilidad al poder ejecutivo. Yo creo que un grupo de periodistas que además han investigado esas cosas deben estar ahí. Y en segundo lugar, yo hago un llamado muy serio, porque yo tengo familia en Puebla, a que hagan caso de verdad las personas de lo que está pasando en el Popocatépetl. No sabemos cómo se vaya a desarrollar eso. Ahí, por ejemplo, ya se ha mandado una gran cantidad de personajes del ejército para tratar de desalojar a las personas de por allá, que es muy difícil de desalojarlas, porque yo he estado en el Popocatépetl y la gente no se sale. Y no se sale también porque cuando han ocurrido algunos de estos asuntos se sale y saquean sus pocas pertenencias que tienen. Entonces yo creo que sí, el ejército tiene que ser muy serio y muy eficaz para resguardar a la gente de ahí y resguardar las propiedades, que son pocas, pero son indispensables para las gentes que viven cerca de esos lugares. Gracias, gracias Jorge. Salvador Frausto, ¿qué postrecito nos tienes reservado para el cierre? Pues el Estado de México, Temoris, me parece que es el evento político más relevante que tenemos en las siguientes semanas. Según la mayoría de las encuestas que se han publicado, va arriba Delfina Gómez por márgenes que van de entre 6 hasta 20 y tantos %, pero analizándolas me parece que ambas van subiendo poquito a poquito, es decir, le están arrebatando a los indecisos unas cuantas décimas y todo hace perfilar que los números electorales que hemos visto en los últimos años van a ir a traducirse en un desplome del PRI en las elecciones venideras. Hoy publicamos en el periódico Milenio un análisis de datos electorales de mi colega Esteban David Rodríguez, que da cuenta cómo, imagínense la dramática pérdida de poder del PRI en el Estado de México. Tan solo en 1990 tenía el control del 100% de los municipios, ahora controlan apenas con personajes emanados del PRI el 42% de las alcaldías, y si tomamos en cuenta a sus aliados del PAN y del PRD, son el 60 y tantos % del territorio. Es decir, viendo esas gráficas, nos asomamos a un declive veloz del PRI en el Estado de México, y no parece levantar la candidata del Moral, a pesar de que me parece una muy buena candidata, muy articulada, con un discurso fuerte, serio, con energía, valiente, pero Delfina Gómez ha conectado con la gente y está generando un arrastre popular que me parece ya muy difícil de tener de cara a los comicios del 4 de junio venidero. Entonces les recomendaría este reportaje de mi colega Esteban David Rodríguez, que ya lleva 2 de esta serie y faltan algunos otros. Fantástico. Pues Salvador Frausto, Jorge Meléndez, muchísimas gracias. Qué bueno que están por aquí. Y todavía el lunes, bueno, es el principio de este mes en donde Adriana Buentello y yo vamos a estar haciendo lo posible porque nuestro público, porque nuestra audiencia extrañe a Astillero, pero que por lo menos nos tenga o lo compensemos un poquito. Haremos lo posible por hacer este trabajo de la mejor manera, Adriana y yo, y con la ayuda de ustedes cada lunes, pues será mucho más llenadero, más llevadero. Se ve que ya tengo hambre. No, pues un saludo a ti, a Salvador, a Adriana, sobre todo que ella sigue aquí, y también un saludo a Julio en donde esté, que bien merecidas, aunque sigue trabajando
mandan su columna, pero bueno, un descanso en algunas cosas le caerá muy bien. Un saludo a todos y a la audiencia, y como siempre les pedimos que pues nos escriban para que nos digan si la hicimos bien, mal o regular. Eso es un incentivo para mejorar nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias. Gracias, Temoris. Un gran saludo, Jorge y Adriana. Y bueno, esperemos que Julio no nos esté viendo por su bien. Ojalá que descanse, ojalá que pueda tomarse este tiempo, aunque efectivamente, como dice Jorge Meléndez, continúa escribiendo su columna. Así es. Entonces, bueno, pues ahí por lo menos nos ayuda a guiarnos un poco en toda esa oscuridad. Gracias, Jorge, Salvador.